Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema que es el número uno de este formato que va a ser proyectos de investigación, en el cual vamos a abordar lo que es la parte de investigación como conceptos, el método científico y los enfoques de investigación. Un servidor, Fernando Domínguez Mesa, será el encargado de llevarlos por esta parte de introducción a lo que es la parte de metodología. Y como todo proceso sabemos que va enfocado a lo que es la investigación educativa. Esta investigación educativa va a dar armas y herramientas para poder generar procesos en base a estudios o lo que queremos descubrir, lo que queremos denotar, lo que queremos hacer saber a los demás. Esto se hace a partir de lo que es la innovación educativa. Tenemos muchas armas y muchas herramientas las cuales podemos lograr obtener y poderlas evidenciar y dar para que las personas conozcan lo que estamos investigando, lo que estamos modificando y estamos cambiando por el bien y pro de la educación y de la salud. Obviamente hablamos de proyectos también de investigación, son cosas o procesos que se van formando con el tiempo y desarrollándose, que nos van a dar la posibilidad de formar o modificar alguna situación o conducta en ese aspecto. Está basado en lo que es el método científico, pasos y procesos bien estructurados, así como lo que son paradigmas de investigación, los cuales vamos a describir más adelante. Como parte de los conceptos de lo que es investigación, sabemos que es un proceso perfectamente organizado que cumple un objetivo, una finalidad y depende de un sistema. Está incorporando varios factores, los cuales pueden mejorar, los cuales pueden tener o pueden progresar en ese aspecto. El propósito es responder a dudas o cuestionamientos que surgen de lo que se está viviendo en el día a día. Nos trata de ayudar a entender la realidad que estamos viviendo y nos dará una explicación con fundamentos de lo que estamos pasando actualmente. Depende de dos factores fundamentales como es la parte de la ciencia y la tecnología. Vamos a explicar a cada uno de ellos cuál es. Obviamente el método científico, que parte de la investigación, se divide en dos investigaciones. La básica, una investigación que ya está basada en hechos, está hecha por datos y ha analizado algunos fenómenos dándonos un resultado. Existe la investigación aplicada, que es la que quisiéramos fomentar, que es la que va a dar origen o va a innovar productos y servicios y nos va a otorgar un nuevo conocimiento, nos va a dar más herramientas para hacer más investigaciones en ese aspecto. Vamos a hablar de los pasos de lo que es la parte del proceso de investigación y como todo proceso debemos de tener una idea. Si no somos capaces de plantear, de imaginar, de estructurarlo en nuestra cabeza, difícilmente podemos ejercer la duda o el cuestionamiento que nos queremos hacer. Por lo tanto, primero debemos de plantear una idea y esa semilla para saber qué es lo que vamos a investigar. Después de ahí vamos a plantear ya lo que es el problema. ¿Por qué vamos a estudiar esto? ¿Por qué vamos a investigarlo? Vamos a fijar objetivos, nos platicarán después de ello, preguntas de investigación, justificación de por qué esta investigación y qué tan viable es en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo o si realmente hay una información relevante al tema que podamos utilizar. Requerimos un marco teórico, es una estructura donde hacemos una revisión de la bibliografía de manera muy completa, donde podemos ver información previa, durante y que se está analizando para un futuro en esta forma. Podemos obtener detección del problema, la obtención del mismo, es una consulta fácil, rápida. Debemos de tener la capacidad de tener la selección de información y saber qué es de interés para nosotros, así como la construcción de lo que sería nuestro marco teórico, ya en físico, ya redactado. Va a dar origen a un tipo de investigación. Tenemos que plantear hipótesis de los supuestos que vamos a investigar, así como las variables. Debemos de definir conceptos importantes desde el punto de vista operacionales en este proceso. Vamos a seleccionar nuestra investigación y vamos a determinar si es experimental, la cual no es muy usada. Esto obviamente se manipula a los sujetos y no se sabe si hay beneficios positivos o negativos. La cuasi experimental y la no experimental. La mayoría de estudios a nivel de salud, a nivel educativo, se basan en no experimentales. Tenemos lo que es la selección de la muestra. Ahí requerimos saber qué universo vamos a estudiar, la población a la cual vamos a estudiar y de esa población debemos de ser selectivos en una cantidad específica. Un ejemplo, lo que podemos estar viendo en algunas investigaciones es los procesos en la parte nutricional, preparación de algunos procesos como nutrición parenteral y enteral, si conocemos o no el estado del arte de lo que es nutrición clínica o referente a alguna patología específica. Obviamente nuestra muestra serán los pacientes que observemos o al personal que observemos también. Se va a requerir una recolección de datos. Esto se puede hacer por instrumentos de medición que nos explicarán más a detalle. Estos datos se conservan, se interpretan y se archivan para futuras investigaciones y después se tienen que analizar. Puede ser en particular por asesores y por obviamente panel de expertos. Ellos nos van a dar su opinión. Gente que ya ha trabajado con este tipo de información nos puede dar un panorama más amplio. Se presentan los resultados para darles una interpretación y por lo tanto ya se puede elaborar la presentación de un informe en diferentes modalidades que vamos a ver de esa manera. A todo esto lo conocemos como el proceso de investigación. ¿Qué tenemos que preguntarnos en cada etapa de la investigación? Lo primero es ¿qué tema te interesa? Como ejemplo tenemos uno que yo estoy investigando, conocimiento de los cuidados de nutrición parenteral en el paciente hospitalizado.
Sobre ese tema, ¿cuál es la cuestión? ¿Los hacen o no los hacen? ¿Los conocen o no los conocen? ¿Qué quiero averiguar? ¿Qué tipo de personal del servicio, de lo que es la hospitalización el 1 de octubre, los conoce en este aspecto? Mi objetivo es determinar entonces cuáles conocen, cuáles no, y sobre eso trabajar en información posterior para poder orientar esa parte. La pregunta, por lo tanto, será, ¿se conocen o no se conocen? Dependiendo del estudio puede haber hipótesis o puede haber supuestos. Eso no explicará más a detalle, por lo menos podemos decir que un supuesto es que el personal de nivel licenciatura sí tiene conocimiento de los cuidados en manejo de nutrición parenteral. ¿Qué se sabe sobre esa cuestión? Es investigar la información que hay. Encontré artículos desde periodos de los años 89, 90, 2000 y ahorita muy en boga está a partir del 2015 al 2018 ya observando cuidados específicos en el personal de enfermería y nutrición parenteral. ¿Qué términos es necesario definir? Obviamente, ¿qué es nutrición parenteral? Los tipos de complicaciones. La normatividad es fundamental para el marco teórico. ¿Quién respalda esos cuidados? Organizaciones, instituciones, leyes principalmente. ¿Qué información falta? Y esa es la que tenemos que investigar. Mi población, en este caso, el 1 de octubre de enfermería, lo conoce. ¿Por medio de qué lo vamos a hacer? Ya sea entrevistas, encuestas, observación y experimentos. También puede ser por medio de lo que son videoconferencias, cuestionamientos grabados, en video también se pueden realizar. Esto nos va a llevar a procesar, analizar y contrastar los datos que se obtienen para poder obtener una interpretación. Podemos obtener una respuesta donde podemos saber si nuestra hipótesis o nuestro supuesto es correcto o no es correcto. Esto va a ser para comunicar hallazgos, vamos a generar una historia de este tipo de procedimientos que va a estar a la mano para quien quiera realizar o ampliar más nuestra investigación. Y de ahí lo podemos difundir de diferentes métodos, desde una conferencia, desde un artículo, desde un libro, desde una plática con expertos, hasta una webinar también lo podemos hacer. Vamos a depender de dos procesos para hacer esta metodología de investigación. La primera es la ciencia y la segunda la tecnología. La ciencia son conocimientos estructurados, perfectamente bien definidos. Es lo que ha dado origen a las teorías para buscar la verdad sobre las cosas y sobre las ideas. Nos van a dar la pauta para poder guiarnos durante cualquier proceso que quieramos saber o quieramos realizar en ese aspecto. Tenemos también que es tan importante ya que nos va a explicar la situación y los componentes actuales en base a la globalización del mundo. En cuanto a tecnología, son las herramientas que tenemos que acortan distancias, nos resumen pasos y procesos, nos dan la oportunidad de destinar más tiempo a la observación y la redacción, la obtención de resultado es más fácil en este aspecto. ¿Cuál es lo más claro? El Internet. Esta tecnología tiene la función de satisfacer necesidades vitales, desde la alimentación, la ropa, la salud, la vestimenta en ese aspecto, la economía también. Nos ayuda a resolver conflictos importantes y puede ser tangible o no tangible, puede haber cambios en esos procesos. Los sistemas operativos, los sistemas electrónicos son tangibles, hacen un cambio constante en ese aspecto. Debemos de definir también qué es el método científico. Para esto tenemos que entender primero qué es el método. Todo método se define como un camino. Ese camino nos va a llevar a través de operaciones, a través de reglas, como decíamos, que es la normatividad, procedimientos perfectamente fijos que se han investigado y se han hecho de antemano, que han ido cambiando por investigaciones previas para poder establecer los pasos a seguir. Por lo tanto, el método científico es un proceso muy riguroso, requiere mucha lógica y análisis de lo que se va a evaluar, por lo tanto, parte de la obtención de conocimiento. Todo lo que investiguemos y busquemos es conocimiento para nosotros. Esta investigación descubre formas de existencia de procesos en el universo, por qué funcionan las cosas así o por qué actúan las cosas así. Los pasos es la observación, que es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer. Vemos, pero no observamos. En muchas ocasiones creemos o interpretamos también esas observaciones como una mirada simple, sin profundizar en el asunto. Si profundizamos, nos va a llevar a preguntas y a cuestionamientos de por qué están pasando estas cosas. Vamos a generar ideas o hipótesis, o como decimos, generamos una historia de lo que según estamos viendo e interpretando. De ahí partimos a experimentar o a probar si es correcto o no lo que creemos. Damos conclusiones referente a lo que se observó y se investigó, como tal lo documentamos de esa manera. Pueden surgir nuevas preguntas o nuevas investigaciones o cuestionamientos. Se va a seguir aprendiendo. Si se dan cuenta en la imagen, es una espiral. Partimos de la parte más alejada a la parte central, obteniendo una información específica de algún concepto o de algún suceso que está aconteciendo. Para poder entender esto, todo proceso de conocimiento, toda formación de método científico parte de teorías. Muchas teorías desde el punto de vista pedagógicos fueron elaboradas por biólogos, fueron elaboradas por físicos, fisiólogos principalmente, los cuales estaban enfocados en la parte de la investigación de la naturaleza. Podemos encontrar que en el siglo XVII estaba un paradigma tradicional, la metodología experimental. Las cosas pasaban por algo, tal vez un ser divino, tal vez una energía que había, pero no se profundizaba más.
para lo que fueron los siglos, años, perdón, 1810-1910, se encuentra lo que es la educación, el método pedagógico conductista. Aquí los maestros eran los únicos que sabían y los únicos que conocían. Por lo tanto, lo que ellos decían era ley. No se permitía que el alumno pensara por sí mismo, tuviera un pensamiento racional. Si estamos de acuerdo, hay muchas clases, hay muchos servicios o muchos procesos que siguen siendo así. Lo que dice la autoridad es lo único y no hay más. La ley no vale. Después de este periodo, encontramos lo que es la investigación o el paradigma social-cultural, en donde se enfocó a ver cómo se comportaban las personas, principalmente también cómo aprendían y si lo que ya lo aprendían redituaba algo en ese aspecto. Hablamos de los años 20 en el siglo XX. Tenemos también en el año 60, ya se da origen a lo que es el construccionismo y la cognición. ¿Qué significa esto? Que aquí el alumno tiene que ser el que participe en su proceso de aprendizaje. El profesor es una guía, es un tutor, es un orientador, no tiene la única verdad. Aquí se genera el pensamiento crítico en el alumno, que tenga decisiones y opiniones y que sea capaz de entender a las diferentes maneras o formas que hay en cuanto a aprendizajes también, los modelos y las inteligencias múltiples. Posteriormente sale la parte socialista con la revolución principalmente en este aspecto, en la URSS soviética, los cuales se van a dar cuenta de que es importante entender a la población. Si el pueblo, la población en este caso, no está feliz, no está contenta y está a gusto, los países no funcionan y la economía tampoco funciona, por lo cual va a haber afectaciones en cuanto a seguridad, en cuanto a lo que va a ser también alimentación y a lo que va a ser la parte de salud. Y es algo que estamos viviendo ahorita actualmente. En el año 70, finales casi del 60, surge lo que es el constructivismo y es en base a un proceso de investigación en cuanto a lo que es el comportamiento de las personas principalmente. Tenemos después, en finales de los años 70, un paradigma interpretativo. Aquí lo que vemos lo tratamos de entender y tratamos de expresarlo, como lo hemos tratado de hacer en muchas de las clases, ¿no? Se revisa, se lee, se platica, se analiza y debo de capturar lo que más me interesó y me dejó una huella, una marca en la información que recibí. Estos paradigmas, este tipo de metodologías, este tipo de lo que son investigaciones, el autor principal es Thomas Kuhn, introduce una noción teórica clave, es un físico de formación, como habíamos platicado, el cual investiga una teoría social de la historia de la ciencia. A este concepto le llama paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una construcción teórica constituida por supuestos. Partimos de hipótesis, leyes y técnicas de aplicación a los conceptos científicos. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso en el cual hay algo ya establecido, fundamentado en la ciencia, y que nosotros podemos tener la oportunidad de ver si es real, si se puede modificar o es cambiante en ese aspecto. Los científicos trabajan dentro de paradigmas para poner en práctica la ciencia normal. Por eso decimos que son la gente que investiga, que estudia, que lee, que cuestiona, anormal, porque parten para romper esos paradigmas. Tenemos diferentes conceptos en la parte de paradigmas. Los aspectos son teleológico, esto es la finalidad de la investigación, lo ontológico, que es la realidad que se está estudiando, el epistemológico, que es el estudio que estás haciendo en base al sujeto, el metodológico, que es cómo estoy obteniendo ese conocimiento, lecturas, videos, comprensión, exámenes, práctica clínica principalmente. Cómo intervienen los valores se le conoce como conceptos axiológicos. ¿Qué tanto afecta en mi investigación los valores que tenemos todos en esa parte? Entonces partimos de dos tipos de investigación principales, vamos a ver tres. Aquí vamos a hablar de la primera, que es la cuantitativa. Es la que primero había surgido. Decimos que esto requiere de datos específicos, aritméticos, de cosas ya comprobadas principalmente, pasaron ya por el proceso de método científico. Importante, tenemos tres ramas, que es la cuantitativa descriptiva, analítica y experimental. En cuanto a la descriptiva, permite ordenar el resultado de las observaciones, permite darles una estructura y tenerlos perfectamente registrados en cuanto a números. La analítica va a estudiarse las variables que se vieron en este tipo de investigaciones en base a la hipótesis que se planteó y va a tratar el investigador de probar en lo más posible que su hipótesis es correcta. En cuanto al experimental, se hace una metodología para poder estudiar a individuos principalmente, donde se modifican las variables, se utilizan a los sujetos a investigar, y esto obviamente en muchos aspectos éticamente no es tan viable, por lo cual es una de las menos utilizadas. En cuanto a la investigación cualitativa, se va a enfocar no a datos estadísticos, sino a explicar lo que está pasando, a darle un significado en base al entendimiento propio. Es algo muy subjetivo. Evaluamos cualidades, mientras que en la cuantitativa evaluamos cantidades. Los principios teóricos ya los habíamos visto, es fenomenológico, comprende el método de investigación del fenómeno, hermenéutico, la influencia de la sociedad en el individuo en la investigación y la interacción social. Se participa en la investigación.
¿Qué tenemos de tipos de investigación cualitativa? La participativa, donde quien está observando, el investigador, va a ser partícipe en el proceso. Puede intervenir tanto para ser estudiado como para modificar el estudio. En cuanto a la investigación de acción, aparte de que participa, va a plantear cambios y modificaciones para poder lograr, obviamente, mejoras en este proceso. El significado de lo que es etnográfico es el estudio de la población en base a los individuos con características específicas, sexo, edad, enfermedades, situaciones de los pacientes principalmente. Otras características que tenemos es en la cuantitativa, es probabilística, requiere de números, es penetrante y es controlada en el estudio, no permite cambios, no permite modificaciones, es objetiva. ¿Hay interferencia en la interpretación de datos? Sí, porque se manipulan las variables, es deductiva y en una realidad estática, no hay movimientos, no es circular en esta parte. En cuanto a la cualitativa, sus características es fenomenológica, estudia lo que está pasando y trata de entenderlo, se encarga de observar de forma natural, de forma subjetiva, interfieren los datos, por supuesto que sí, porque tiene acción e interacción, no es generalizada y es dinámica constantemente. ¿Qué aplicaciones tenemos en cuanto a cuantitativa? Son más rígidas, son más representativas, va a valorar atributos, variables y similitudes entre los grupos principalmente. Puede hacer predicciones, puede darnos datos a futuro en base a lo que está analizando en este momento. Mientras que la cuantitativa es más flexible, no hay una estructura perfectamente bien definida, son muestras muy pequeñas, poblaciones pequeñas de investigación, va a tratar de clarificar, entender, identificar esas variables y dar una dirección a otros tipos de investigación. Surgen probables teorías que se pueden llevar a cabo con otros procesos de investigación. Otra finalidad en este cuadro que tenemos, podemos verlo en cuanto a lo que son la finalidad de la investigación. La cuantitativa va a buscar verificar teorías y leyes para regular los fenómenos que pasan, mientras que la cualitativa interpreta la realidad, darle sentido a las cosas y a las personas en ese aspecto, ¿sí? Ya habíamos platicado que eran tres que vamos a revisar. Ya vimos lo que es la investigación de enfoque cuantitativo, la cual es pura, datos específicos y estadísticos. El enfoque cualitativo, que va a tratar de entender el fenómeno, lo que sucede, interpretarlo y puede hacer investigación y acción. Y las investigaciones múltiples o las investigaciones mixtas, que es una combinación de método cuantitativo y cualitativo. Se analizan datos, se exploran leyes, se va a tratar de comprobar teorías a partir de lo que está observando e investigando y puede haber interferencia por parte del investigador. Como una manera muy breve de resumen, tenemos los enfoques de la investigación, son tres, partimos del cuantitativo. El cuantitativo es un proceso, es secuencial, tiene sus pasos graduables, deduce la información, va a buscar la probación, comprobatorio de lo que está investigando y van a analizar de forma objetiva la realidad. Las características es, estudia fenómenos, pero utilizando estadísticas, puede emplear experimentación y va obviamente a haber una causa y va a haber un efecto, puede ser positivo o negativo, depende del tipo de investigación. En cuanto a las bondades, generaliza los resultados, controla sobre fenómenos, es muy precisa y puede darnos datos, como hemos dicho, predictivos. Características de la investigación cualitativa. Tenemos que primero es un proceso inductivo, es recurrente, analiza la realidad de forma subjetiva, lo que entiende o interpreta el investigador. No es circular, puede ser en forma gradual también en ese aspecto. Sus características es que no busca réplicas, sí busca formar probables investigaciones a futuro, va a tratar de darle significado a los datos que se encuentran, no específicamente numéricos de esa manera. ¿Cuáles son sus bondades? Profundiza las ideas, las amplía también para su conocimiento, hay mucha riqueza de interpretación de acuerdo a todas las personas que pueden participar y explica los fenómenos que pasan. De este cuadro podemos ver ya ahora sí metodologías cada una de ellas. En cuanto a lo que es lo cuantitativo en rojo, la parte central explica en base a información estadística y correlaciona datos y da predicción de datos. La metodología del cualitativo es evaluar la situación en el lugar donde pasan las cosas y obtener información de manera natural. Puede preguntar, puede observar, puede escuchar. En cuanto a la mixta, es combinación tanto estadístico como la observación y los datos analizados de forma subjetiva. En el estudio cuantitativo de las metodologías tenemos los instrumentos para recabar datos que son exámenes, cuestionarios, encuestas, escalas y simulaciones en Internet. En el método cualitativo tenemos observación, las rúbricas importantes, eso está muy visto en la parte de educación, las videograbaciones como esto que estamos haciendo en este aspecto, las entrevistas con la persona a base de un cuestionamiento, a base de un guión, a base de un video, a base de un audio y los grupos de enfoque se puede hacer con varias personas a la vez. En cuanto a lo mixto, tenemos todas, exámenes, cuestionarios, encuestas, observaciones, videograbaciones, rúbricas, entrevistas principalmente. Importante, un estudio cuantitativo debe de ser hecho en presencia o puede ser en línea.
Más sin en cambio, un estudio cualitativo que vamos a observar, el fenómeno como tal, para observar, debe ser presencial. No se puede hacer a través de redes sociales o internet. En cuanto al mixto, puede ser también presencial y puede ser también en línea. Parte de la bibliografía que revisamos, el más fuerte de estos libros es Hernández Sampieri, sexta edición, lo encuentra en PDF sin mayor problema. El que es de Macmillan, de parte de Pearson, Investigación Educativa, también es un libro amplio, y uno que está muy actualizado, 2012, creo que es el año que se publicó, si aquí lo tenemos, es el de Fundamentos de Investigación. Este es parte de un recopilado de 4 libros que maneja el Instituto Tecnológico de Monterrey, los cuales también se pueden descargar. El más fuerte en información es el volumen número 2. Y algo importante, como dijera Juan, el problema no es la tesis, el problema es que no avanzo. Si no calculamos nuestro tiempo, nuestro proceso, si nuestra investigación no es variable, si no analizamos lo que vamos a investigar, si no tenemos una idea de lo que nos gusta, nos apasiona para investigar, qué es lo que debe de tomarse primero, no va a funcionar ningún tipo de investigación. ¿Qué es fundamental? No todo es teórico, no todo es el aula, todo debe ser en vivo. Yo se los he dicho muchas veces. Los servicios de nutrición clínica, los servicios médicos, principalmente en los que estudian y van a aprender, deben de ser como el papalote, museo del niño, toca, juega y aprende. Si no exploras a tu paciente, si no lo observas, si no ves los comportamientos, si no analizas previamente la información para saber qué es bueno, qué es negativo, qué va a mejorar, qué no puede mejorar, jamás vas a poder atender a pacientes. Estadísticamente, aquel que se equivoca más, se entiende que ve más pacientes. Aquel que se equivoca poco, casi no se equivoca, tal vez no vea ningún paciente, por lo cual no tiene falla el error, y de ahí parten los experimentos, los estudios y las investigaciones. Y como todos nosotros, si no tenemos una buena introducción a nuestro trabajo, si no trabajamos con las introducciones y la bibliografía y no lo conocemos todo, cuando construyamos nuestro trabajo o cuando hagamos hasta una casa, va a ser todo deforme, sin sentido de orientación. Y por supuesto que en el primer movimiento se va a romper. Y eso va a pasar con las investigaciones cuando las entreguemos, si no las hicimos en forma estructurada y completa. Cuando las revisemos, ahí va a venir el temblor y el miedo. Así como dicen Mufasa, miedo. Muchísimas gracias, es todo. Espero que esto haya servido para su atención. ¿Cuál es el punto importante en todo esto? Tenemos que checar que la investigación es algo positivo, es algo importante, es muy amplio, pero si lo conocemos y lo analizamos, podemos avanzar. Ustedes lo han estado haciendo. Cada vez que van, revisan un expediente, revisan información, bibliografía, están empezando a recabar datos para elaborar un marco teórico. Cuando ustedes van, observan a su paciente, lo miden, calculan, platican, investigan, analizan, están haciendo investigación de tipo tanto cuantitativo como cualitativo. Y cuando ya tienen una nota elaborada, cuando ya dan un tratamiento, ya están teniendo conclusiones de su trabajo, y los resultados lo tienen cuando el paciente presenta mejorías o desafortunadamente no podemos avanzar con esos pacientes, también sus resultados, y nos va a dar pauta para saber en dónde estamos haciendo algo que no es lo más viable y poderlo modificar en cuanto a procesos. Todos los días lo hacen, todos los días lo realizan, por lo cual nada más es darle esa estructura como metodología, con información fidedigna en tiempo y forma, que es lo que van a dar ustedes en sus próximas pláticas. Muchísimas gracias.